Histórica y acogedora, magnífico ejemplo de población mudéjar. Llerena está situada al suroeste de Extremadura, en el corazón del triángulo Córdoba-Sevilla-Badajoz. El viajero que llegue a esta localidad, una de las más importantes de la provincia por su patrimonio y cultura, casi podría recorrerla acompañando al maestre de la Orden de Santiago mientras caminaba por la campiña, visitando los muchos enclaves e intereses que tenía la Orden en el sur de la región. Son tierras estas en las que los romanos, árabes y viejos cristianos tejieron una red de uso y costumbres, tan mezcladas y colaboradas que son difíciles de deslindar. Llerena pertenece a la Campiña Sur, con atractivos paisajes de serranías y llanuras, yacimientos arqueológicos, monumentos histórico-artístico, monumento natural, flora y fauna propia del bosque mediterráneo, con predominio de olivares, jarales y encinares, sin olvidar los cultivos cerealísticos tan propios de esta zona. Además, el recorrido ofrecerá al viajero la posibilidad de observar un buen número de rapaces que habitan en estas tierras: ciervos, cigüeñas, perdices e incluso, dependiendo de la época, las atractivas grullas. El visitante que camine hacia el sur disfrutará el patrimonio, la historia, el entorno natural y la gastronomía de una ciudad en la que el pasado, presente y futuro se funden con elegancia. Llerena, ciudad para vivirla. El viajero que visita la ciudad de Llerena no solo percibe la blancura de sus calles y la bondad de sus gentes, sino que se traslada a tiempos medievales, en los que la mezcolanza de las tres culturas importantes en la Edad Media española, judía, musulmana y cristiana, se hace patente en esta maravillosa ciudad. El casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1966, mantiene las huellas de las grandes organizaciones que han marcado el devenir de la ciudad en los últimos 5 siglos. Tal es el caso de la Orden de Santiago o el Tribunal de la Santa Inquisición. En primer lugar, lo que el viajero debe visitar al llegar a Llerena es la famosa Plaza Mayor de Llerena, en la cual se ubica la Iglesia de la Granada, patrona de la ciudad, o la Casa Consistorial, actual ayuntamiento. Lugar de tránsito obligatorio, el viajero puede pasear por uno de los lugares más importantes de la ciudad, testigo mudo de la vida cotidiana llerenense y de los grandes acontecimientos que han marcado su historia, como es el auto de fe que se realizó por parte de la Inquisición en esta misma plaza en 1479 y en la que se reunieron grandes personalidades de la época. Sus mismas balconeras se arrendaban o vendían para todo tipo de usos, llegando a perpetrarse grandes pleitos entre la Inquisición y la Orden de Santiago por su uso. El visitante aún puede apreciar en sus soportales las galerías de arco de bella factura mudéjar. En la antigüedad se utilizaban como mercado franco, el cual fue concedido por doña Juana la Loca, erigiéndose con el tiempo como centro económico de la ciudad y del resto de la comarca. Desde la misma plaza, el viajero puede obtener una vista majestuosa de la Iglesia de la Granada. De bella factura arquitectónica, conviven en ella diferentes estilos como el gótico mudéjar, representado en su magnífico campanario, verdadero icono representativo de la ciudad, o el barroco que se observa en la fachada principal, que junto a la galería de arcos crea una imagen sin precedentes. En su fachada trasera destaca una de las joyas arquitectónicas del templo, la Capilla de San Juan,
la cual conserva su pureza gótica, demostrando la influencia religiosa que hubo en la ciudad. Guardando la plaza con su pintoresca presencia, el viajero puede encontrarse con el homenaje al pintor extremeño Francisco Zurbarán. Gran maestro del barroco, vivió y casó 2 veces en esta ciudad, llegando a realizar grandes encargos para la misma. Algunos de ellos permanecen, como es el caso del Cristo muerto en la cruz en la iglesia de la Granada. Zurbarán vivió en una de las casas cercanas a la casa consistorial, el actual ayuntamiento. Este siempre fue lugar para el consejo de la ciudad, aunque sufrió diversas reformas debido a su importancia, llegando a compartir espacio con otros usos como la casa pública para la compra y venta de trigo. Aún se mantiene su magnífica fachada y su patio porticado, en el que se realizaban la mayoría de las transacciones comerciales, asuntos políticos y exposiciones en la actualidad. La importancia de la Orden de Santiago en la ciudad a lo largo de los siglos se hace notar para cualquier viajero en los diferentes legados que nos han dejado los muchos priores de la Orden que llegaron a vivir en la ciudad. Como ejemplo, don Alonso de Cárdenas, que mandó construir la iglesia parroquial de Santiago para poder ser enterrado junto con su esposa, doña Leonor de Luna. Aún son visibles las esculturas en mármol que se utilizaron para los sepulcros de los fundadores de esta iglesia del gótico tardío, que se alcanza majestuosa entre las calles del casco histórico. Los diferentes retablos barrocos y la calidad de sus tallas son de obligada visita. Su elegancia y unidad la convierten en uno de los templos más señeros de la ciudad. Las competencias señoriales y jurídicas de la Orden de Santiago llegaron hasta 1836, convirtiéndose por tanto Llerena en cabeza de partido judicial de la comarca. Las competencias religiosas se mantuvieron hasta 1873, pasando entonces Llerena a depender de la diócesis de Badajoz, lo que provocó la rebeldía de su último prior, llegando a abanderar lo que sería el cisma de Llerena, diluyéndose al año siguiente. No es difícil sorprenderse por todo en una ciudad con tanta historia. Es por ello que el viajero debe mantenerse atento para poder disfrutar de todos los regalos que ofrecen sus calles. Fue en la época de oro llerenense, en el siglo XV y principios del XVI, cuando Llerena empezó una mayor fiebre constructiva. El hecho que provocó este florecimiento fue el establecimiento del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, gracias a la influencia de don Luis Zapata. Diversos fueron los edificios donde se ubicó esta institución jurídico-religiosa, entre algunos otros el Palacio Episcopal, antigua residencia de los priores de la Orden de Santiago, o el Palacio de los Zapata, el cual fue morada durante más de 200 años del propio tribunal. Numerosos casos se investigaron a lo largo de los 300 años que se mantuvo en activo. Uno de los más importantes fue el iniciado contra los iluminados o alumbrados, los cuales defendían que mediante el goce carnal se llegaba a Dios. La persecución se realizó por toda la región, siendo Fray Alonso de la Fuente su máximo instigador. Pero el visitante puede sentirse cansado, y para restablecer las fuerzas necesarias, Llerena ofrece una amplia oferta de restaurantes donde poder reponer energías mediante una gastronomía heredera del mismo arte de su arquitectura. Una gastronomía convertida en sí misma en reclamo turístico. Los diferentes restaurantes que hay en la localidad, amplios, acogedores y de bella factura arquitectónica, ofertan platos y recetas variadas de una gran aceptación. Sus carnes, cocidos y pucheros, junto a los embutidos del cerdo ibérico,
se saborean junto a los mejores vinos de la tierra. Tampoco nos podemos olvidar de los dulces. Recetas añejas y con tanta calidad como las que hacen las propias monjas del convento de Santa Clara, en su conjunto arquitectónico con iglesia y convento. La congregación religiosa de Santa Clara es la única que se mantiene de las 8 que existieron en la ciudad. Lugar de obligada visita para toda persona, guarda entre sus muros un imponente patrimonio histórico, mandado construir por don Rodrigo Porrado, caballero y comendador de la Orden de Santiago. En sus bóvedas pintadas se despliega una amplia iconografía, basándose en temas marianos, franciscanos y de la vida de Jesús. Tampoco se puede dejar de nombrar su maravilloso patio porticado y la calidad de sus tallas. La influencia musulmana de Al-Ándalus es también una de las singularidades con la que se puede encontrar el visitante al pasear por Llerena. Tal es el caso de las distintas edificaciones mudéjares que se encuentran difuminadas por las diferentes calles y edificios del casco antiguo que hacen al visitante retornar a la época medieval. Las incomparables fachadas de casas mudéjares que actualmente se han restaurado muestran la arquitectura típica de la época en la que predomina el ladrillo rojo del mudéjar llerenense. Los bellos patios porticados, amplios y de gran luminosidad, estaban predispuestos para la comodidad de los habitantes, llegando a ser una de las zonas más concurridas por las familias, tanto musulmanas como cristianas más tarde. Galería de arcos, fuentes o gran vegetación son típicos de este tipo de lugares. La cultura mudéjar no solo ha dejado su legado arquitectónico. La influencia de sus maestros orfebres se hace patente en la artesanía actual, llegando a crear verdaderas obras de arte. Oro, plata o arcilla son algunos de los materiales que utilizan. Las murallas son otro de los vestigios más llamativos de observar. En magnífico estado de conservación, los restos defensivos de la ciudad tuvieron gran importancia en su época, aunque ahora se pueden ver entrelazándose con las casas que salen fuera del casco antiguo. La Orden Santiaguista fue la impulsora de tan magna obra para defender la ciudad de posibles ataques musulmanes o de otros reinos. Don Lorenzo Suárez de Figueroa fue el máximo valedor. Algunas de las puertas por donde se realizaban todas las salidas o entradas a la ciudad aún siguen manteniendo todo su esplendor, como son la puerta de Villagarcía o la puerta de Montemolín. Pero quizás la parte de la muralla más representativa de la ciudad sea la plaza del cronista de las Indias, don Pedro Cieza de León. Magnífico espacio amurallado, de bella estampa, en el que poder pasear olvidándonos del tiempo y espacio. El tiempo pasa tan deprisa para el viajero absorto en la ciudad que la noche le puede sorprender. Para ello, Llerena ofrece magníficas instalaciones hoteleras donde poder descansar y reponer fuerzas, caracterizándose por la hospitalidad, confort y calidad de servicios. Hoteles vanguardistas o de estilo clásico hacen la estancia más apacible. Sus pasillos, rincones, salones o estancias están primados por la comodidad al huésped y el buen servicio.